Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy haremos un recorrido por el mundo para conocer cómo se está comportando la pandemia en medio de estos repuntes que han ocurrido ya en varias regiones. La Organización Mundial de la Salud señala que la combinación de dos fármacos reduce la hospitalización y muerte de COVID-19 en comparación con algunas terapias estándar. Ya ayer hablábamos de un par de medicamentos que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Hoy veremos de qué se trata esta terapia de fármacos combinados. El tocilizumab es el segundo fármaco recomendado para el tratamiento de COVID-19 después de la dexametasona, que se recomendó ya desde septiembre del año 2020. Advierten que las variantes del SARS-CoV-2 están ganando la carrera contra las vacunas debido a la producción y distribución inequitativa a nivel mundial. Perú es la nación con la tasa de mortalidad más alta del mundo por coronavirus en este momento, así que vaya que Perú también la está pasando mal. Vamos pues con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 se ha multiplicado 17 veces de julio del año pasado a la fecha. Las estadísticas globales señalan que en cada anuncio de los gobiernos de abrir los diversos sectores sociales, culturales y económicos, aumenta de manera dramática el número de personas enfermas y de decesos. La COVID-19 mantiene su trayecto con nuevas variantes que hoy son un dolor de cabeza. De no controlarlo, podría vaticinarse una crisis sanitaria mayor a lo que se vive desde el año pasado. Los países que recientemente anunciaron el fin de cubrebocas y la apertura de cada rincón turístico están envueltos en otra ola pandémica. Contrario al año pasado, en las últimas semanas la confirmación de casos de COVID-19 se da en las y en los jóvenes del planeta. El virus al parecer lo adquirieron en los bares, antros, restaurantes y espacios turísticos. Los casos globales han aumentado en las últimas semanas, después de 2 meses de descenso, mientras que la variante Delta del coronavirus se extiende por casi un centenar de países. Y las muertes por COVID-19 se mantienen en su tónica descendente en las últimas 2 semanas. Los repuntes importantes se presentan en África, Rusia, Brasil o Reino Unido. En Europa el panorama es desolador. En el último balance oficial se señala que Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Portugal tienen una incidencia a la alza. El continente europeo el año pasado fue el segundo epicentro de la pandemia, después de China, donde surgió el virus SARS-CoV-2. Debido a la movilidad social, las variantes coronarias se dispersan por el planeta sin control de las autoridades, a pesar de que han pasado casi 18 meses de haber impuesto una serie de medidas de seguridad sanitaria. La Organización Mundial de la Salud llama a las y los dirigentes de las naciones a hacer frente a este panorama que se vive de aumento de casos de COVID-19 con su variante Delta. Informó Isaura López Villalobos. Para conocer el informe diario de la Organización Mundial de la Salud, hacemos contacto con nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de muertos por la pandemia de COVID-19 acaba de superar la barrera de los 4 millones, según anunció el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reiteró su preocupación por el aumento de contagios en numerosas regiones del planeta.
Esta cifra, matizó en rueda de prensa, seguramente es una estimación menor al número real de muertos en una pandemia que se encuentra en un momento peligroso. Tedros advirtió que aunque muchos países con altas tasas de vacunación ya están relajando sus medidas de prevención sanitaria, en otras zonas aún hay aumentos de contagios y hospitalizaciones, lo que causa en ellos una preocupante escasez de oxígeno y otros tratamientos. El máximo responsable de la OMS insistió en que la desigual distribución de vacunas y la aparición de variantes más contagiosas del coronavirus son factores que explican la expansión de la enfermedad en diversas zonas de África, Asia o Latinoamérica. La desigualdad en la vacunación no tiene justificación moral y es una estrategia de sanidad pública ineficaz contra un virus respiratorio que está mutando rápidamente, aseguró Tedros. Insistió en que las variantes del coronavirus por ahora están ganando la carrera contra las vacunas y afirmó que el hecho de que millones de trabajadores sanitarios y cuidadores no hayan podido vacunarse aún es abominable. Tedros celebró por otra parte que se haya descubierto un nuevo tratamiento efectivo para los casos graves de COVID-19 con interleucina 6, pero advirtió de que en muchos países este medicamento es de difícil acceso por su alto coste, algo que debe intentar solucionarse mediante cooperación internacional. Los países con más fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia son Estados Unidos, con 600.000, Brasil con 525.000, la India con más de 433.000, México con 233.000 y Perú con 193.000, según las estadísticas de la OMS. La cifra global de fallecidos semanales ha ido descendiendo desde hace más de 2 meses, pero se teme que la curva pueda ascender debido al nuevo aumento de casos que a nivel mundial se ha producido en las 2 últimas semanas. El director de Emergencias Sanitarias de la OMS advirtió por su parte sobre el abandono excesivamente rápido de las medidas de prevención contra la COVID en sociedades con altas tasas de vacunación, como las europeas, y advirtió que pensar que ya se ha vuelto a la normalidad anterior a la pandemia es muy prematuro. Pensar que todos están ya protegidos y que todo ha vuelto a la normalidad es una presunción muy arriesgada, alertó Ryan. Indicó que las medidas individuales de prevención, desde llevar mascarilla a evitar grandes concentraciones de gente, siguen siendo eficaces para evitar la exposición y exponer a otros al coronavirus, por lo que pidió prudencia a los gobiernos a la hora de reducir este tipo de estrategias. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Mira, es precisamente el sector poblacional más joven el que más trabajo ha costado adaptarse a estos periodos de confinamiento y son ellos precisamente los que hoy por hoy están reportando el mayor índice de casos de COVID-19, al menos en México. Ahora que México ya confirmó la llegada de la tercera ola de COVID al país, la Organización Panamericana de la Salud recomendó la aplicación estricta de las medidas de salud pública en puntos turísticos, además de enfocar la inmunización en población más joven. El gerente de incidente para COVID-19 de la OPS, Silvain Aldigeri, comentó que en los últimos días se han reportado casi 8,000 nuevos casos. Se ha notado una tendencia de incremento en los estados de la península de Yucatán, Baja California Sur y en la Ciudad de México. Además, dijo que es necesario hacer un énfasis en campañas de comunicación priorizando a la población de adultos jóvenes, una población que en este momento está jugando un rol activo en la dinámica de la epidemia en el país. Sobre las vacunas, la recomendación es la siguiente. La ampliación del acceso a la vacunación al grupo de edad del 20-29 años de edad, que es un factor importante porque es un grupo de edad que está jugando un rol en la dinámica en este momento en el país. Y segundo, la autorización por autoridades federales de regulación del uso de la vacuna Pfizer en el grupo de edad entre 12 y 18 años. Mientras tanto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, reportó que la región de las Américas registró 1.1 millones de casos nuevos de COVID en la última semana, que significa una leve disminución, informó Elizabeth Ortiz. Mientras esto ocurre en México, en Europa la variante Delta avanza y fuerza nuevas restricciones. La variante Delta avanza por Europa y fuerza nuevas restricciones. La propagación de la variante de coronavirus más transmisible ha tenido impacto en España. Cataluña vuelve a imponer restricciones ante el aumento de los casos, especialmente entre los más jóvenes.
A partir de este fin de semana, los locales de ocio nocturno solo podrán abrir si están al aire libre. Nueva desolación en la hostelería. Las neveras, todo estaba ya cargado, proveedores en camino, toda la publicidad, la gente de redes sociales. O sea, la máquina estaba en marcha y otra vez nos dicen de un día para otro, pues no, cerráis y sin ningún tipo de ayuda ni contraprestación. Cerráis porque lo decimos nosotros y ya está. Grecia también ha informado de un aumento de los contagios diarios de COVID-19 después de muchas semanas de descenso que provocaron el levantamiento de las restricciones. Sin embargo, el 38% de la población griega está vacunada. La alarma social es menor y muchos de los nuevos casos positivos son jóvenes que en principio tendrían menos probabilidades de enfermar gravemente. Mientras tanto, en Estambul, la gente ha podido pasear por el parque por primera vez desde que se levantaron las restricciones de cierre el 1 de julio. Pero la nueva bocanada de aire fresco llega justo cuando las autoridades sanitarias identifican 3 casos de la nueva variante Delta Plus en 3 provincias, que las autoridades vigilan de cerca. Mientras tanto, España también está imponiendo algunas medidas, sobre todo para evitar que los casos de COVID-19 avancen entre los más jóvenes, adolescentes y veinteañeros. Hay que recordar que hace apenas algunos días se registró un brote entre varios grupos de estudiantes en España. Debido a que la nueva curva epidémica en España se sigue presentando ahora en los jóvenes, las comunidades autónomas aceleran la puesta en marcha de nuevas medidas para contener una transmisión entre adolescentes y veinteañeros. Por ejemplo, Galicia anunció que exigirá la presentación de una prueba PCR negativa en las 48 horas previas a la asistencia a locales de ocio nocturno en aquellas localidades que estén en riesgo medio. En este nivel de riesgo se encuentra cerca de una docena de localidades, entre ellas las ciudades de Ourense y Pontevedra. Galicia cerrará parques, playas y lugares de concentración de jóvenes en toda la comunidad para evitar reuniones y aglomeraciones por la noche de este sector de la población, ya que son un foco de contagio. En Europa, la variante Delta sigue aumentando su presencia entre los nuevos contagiados en Portugal y ya prevalece en un 89.1% de los casos, según el último informe emitido por el Instituto Nacional de Salud Ricardo Jorge. España ha superado la marca de 2.000 nuevos contagios diarios. Las comunidades autónomas han vuelto a plantear nuevas restricciones ante el incremento de la incidencia acumulada en España. Por ejemplo, Castilla y León anunció que propondrá al Ejecutivo Central retomar el toque de queda general, mientras que Cataluña se ha sumado a otras autonomías y ha decidido tomar medidas en el ocio nocturno. Aragón volverá al nivel 2 de alerta modulado tras afectar de forma explosiva el número de casos comunitarios de COVID-19, especialmente entre la población joven de 15 a 29 años, informó Rocío López Fonseca. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Con todo y estrategias contra COVID-19, el mundo llega ya a los 4 millones de muertes. Se ha roto esta barrera. Las variantes del SARS-CoV-2 están ganando la carrera contra las vacunas debido a la producción y distribución inequitativa que también amenaza la recuperación económica mundial, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No tenía que ser así. Desde un punto de vista moral, epidemiológico o económico, ahora es el momento de que el mundo se una para abordar esta pandemia de manera colectiva, exhortó el representante de la OMS. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas.
Algunos países con una alta cobertura de vacunación están planeando implementar vacunas de refuerzo en los próximos meses y están abandonando las medidas sociales de salud pública y relajándose como si la pandemia ya hubiera terminado. A finales de esta semana, dijo, los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores de los bancos centrales se reunirán. Esto significa una oportunidad crucial para que los líderes tomen medidas urgentes para poner fin a la etapa aguda de esta pandemia, proporcionando los fondos necesarios para ampliar la fabricación y distribución equitativa de las herramientas de salud, informó Elizabeth Ortiz. Le contábamos ya al principio que Perú atraviesa hoy por hoy una situación crítica en medio de esta pandemia. Ocupan ya los primeros lugares en cuanto a número de muertes por COVID-19. Francia ha enviado ayuda a este país. Perú recibe 4 sistemas nuevos de oxígeno de Francia. Cada una de las máquinas permitirá llenar 40 bombonas al día y mantener 1.200 camas de unidades de cuidados intensivos en todo el país. Según las autoridades peruanas, estas plantas permitirán afrontar mejor una nueva ola de COVID-19. Es parte de un lote grande de 20 plantas que son de bastante mayor capacidad de las que ya teníamos y que va a permitir contribuir a superar algo que ya se venía superando del déficit de oxígeno que teníamos. Durante las anteriores oleadas, el oxígeno se convirtió en un bien escaso. Perú ha registrado más de 2 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y más de 190.000 muertes. Es el 5º país con mayor número de fallecimientos por COVID del mundo. El país ya ha administrado 8 millones de dosis de vacunas y prevé cubrir a toda la población antes de que acabe el año. Y hablando de ayuda y de donativos, El Salvador recibió 1.5 millones de dosis contra COVID-19 donadas por Estados Unidos. El Salvador ha recibido 1,5 millones de vacunas contra la COVID-19 donadas por Estados Unidos en el marco de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Las dosis de la farmacéutica Moderna forman parte del compromiso de la administración del presidente Joe Biden de compartir el suministro de vacunas de Estados Unidos con el mundo. Los Estados Unidos tenemos un compromiso especial con esta región y vamos a seguir liderando con la donación de vacunas hasta que superamos la pandemia de COVID-19. Con esta donación, El Salvador ya ha recibido cerca de 2 millones de vacunas a través de la iniciativa COVAX. A estas se suman las vacunas compradas directamente a diferentes farmacéuticas y otras 2 donaciones de China y México. El país centroamericano ya ha vacunado a 2,8 millones de sus 6.700.000 habitantes. La pandemia ha dejado aquí 2.400 muertos. Regresamos a Perú para analizar con más detalle lo que está ocurriendo en este país con el incremento en el número de casos y muertes por COVID-19. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, Perú es la nación que actualmente tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. En esa nación, casi el 10% de las personas registradas como infectadas mueren, con una tasa de muerte de casi 600 por cada 100.000 peruanos. Y es que en ese país, la cepa identificada como Lambda representa el 81% de las nuevas infecciones examinadas para detectar variantes desde abril, reporta la Organización Mundial de la Salud. Lambda fue declarada el mes pasado como variante de interés por la OMS, que señaló que estaba asociada con tasas sustanciales de transmisión comunitaria en varios países. Según los expertos del organismo internacional, esta variante porta una serie de mutaciones que pueden haber llevado a un potencial aumento de la transmisibilidad o a un posible aumento de la resistencia a anticuerpos neutralizantes, lo que podría explicar el nuevo repunte de casos en varias naciones. Advirtió la OMS que esta variante se ha extendido rápidamente en Perú, Ecuador, Chile y Argentina, y la variante Lambda tiene un potencial considerable para convertirse en una variante de preocupación. Lambda presenta varias mutaciones y al menos una de ellas parece ser compartida con la variante Delta, lo que las vuelve sumamente contagiosas. Sin embargo, aclaró la OMS que actualmente no hay pruebas de que esta variante provoque una enfermedad más grave o haga que las vacunas utilizadas actualmente sean menos eficaces, informó Rocío López Fonseca.
Y en aquellos sitios donde sea posible, el espectáculo debe continuar. El Festival de Cannes se llevó a cabo con mascarilla y sana distancia. La alfombra roja será mucho más corta y las fiestas tras las proyecciones serán menos y, por tanto, más exclusivas si cabe. En los últimos años, la crisis económica ya había reducido el número de eventos y extravagancias que rodean al Festival de Cannes. La era COVID sigue la tendencia, lo que no le quita ni un ápice de brillo al regreso de la célebre cita francesa con el cine mundial y sus estrellas. Entre ellas, Catherine Deneuve, Matt Damon, Nicole Kidman, Sean Penn o Timothée Chalamet. Una nueva versión del glamour con mascarilla y distancia social. Cuando ustedes están en las calles de Cannes no necesitan mascarilla, explica el director del certamen Thierry Frémaux. En la alfombra roja, cuando entran en la burbuja del festival, hay que ponérsela. Tampoco habrá besos ni abrazos en lo alto de la escalera. Queremos ser extremadamente ejemplares, prudentes. Un jurado presidido por Spike Lee dará la Palma de Oro a una de las 24 películas en competición oficial. 74 edición del Festival de Cannes desde este martes hasta el 17 de julio. Bueno, pues ahí tiene usted, le decíamos ya, los espectáculos deben continuar en medio de esta pandemia, particularmente en aquellos sitios donde sea posible, donde los índices de COVID-19 no sean tan altos y donde la propia infraestructura y organización del evento lo permita. Hay que decir que se han llevado a cabo también algunos ensayos, algunos simulacros de conciertos, por ejemplo, esto a manera de prueba para ver qué tanto se puede aislar a las personas que acuden, mantenerlos distantes unos de otros y también para controlar los aforos. Mucho todavía por aprender en torno a esta pandemia de COVID-19. Por lo pronto, seguimos recibiendo sus comentarios y opiniones en @canal44tv, en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Cuéntenos cómo le va en medio de esta pandemia, en medio de los repuntes, cómo le ha ido también con la vacunación, qué piensa de estos avances que se han tenido también en algunos países. Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. Ayer en este mismo espacio le dábamos cuenta sobre 2 medicamentos que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19 y también hoy de la combinación de algunos de estos fármacos. Sin embargo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras consideran u opinan que la desventaja de estos fármacos son su costo. El tocilizumab es el segundo fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de la COVID-19 después de la dexametasona en septiembre de 2020. Pertenece a la clase de medicamentos conocidos como anticuerpos monoclonales que se utilizan en el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer. Es producida por la farmacéutica suiza Roche. Desde 2009 se comercializa para el tratamiento de enfermedades reumatológicas, pero la mala noticia es que tiene un precio alto. Por ello, la Organización Médicos Sin Fronteras considera que la farmacéutica debe compartir de manera urgente los conocimientos y la tecnología con fabricantes en países de ingresos bajos para aumentar su producción. Los precios van desde los $400 en Australia, $646 en la India y hasta $3,625 en los Estados Unidos por dosis de 600 miligramos para el tratamiento de la COVID-19. Pero el costo estimado de la fabricación ronda los $40 por dosis de 40 miligramos. Médicos Sin Fronteras señala que la fabricación de anticuerpos monoclonales suelen ser menores a los $100 por gramo cuando se producen a gran escala, por lo que Roche debería acceder a la venta a un precio más asequible. La patente principal del tocilizumab expiró en 2017, pero aún quedan varias patentes secundarias sobre el medicamento en varios países de ingresos bajos y medios que pueden causar incertidumbre, advierte la organización, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth, por este informe que nos da pie para saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola, Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues sí, digo, a hacer un paréntesis muy pequeñito antes de iniciar con el tema que hoy nos ocupa. Lo habíamos comentado quizá de pasadita en otros programas, doctor, lo costoso que resultan algunos de estos medicamentos para tratar COVID. Muy costoso, Belén. Los anticuerpos monoclonales, no sabemos todavía cuál será su costo en cuanto estén disponibles en el ámbito comercial. Lo habíamos comentado, Roche es una de las empresas, Lilly es otra de las empresas fabricantes de estos medicamentos. Hay otras empresas que están produciendo los anticuerpos inhibidores de la unión entre el virus y la célula blanco, que acaban de concluir algunos de ellos sus ensayos clínicos de fase 3, pero los medicamentos inhibidores de citocinas como la interleucina 6, y ese es el caso de tocilizumab, que acabamos de escuchar la nota informativa de Elizabeth y que produce Laboratorios Roche, es un medicamento caro, como es sarilumab, que es otro de los medicamentos que se han propuesto para atender a pacientes con COVID, sobre todo para la fase altamente inflamatoria, y son fármacos que aún habiéndose utilizado a lo largo de varios años para pacientes con artritis reumatoide, pues siguen teniendo un muy alto costo en el mercado. No se tienen todavía estos medicamentos en la modalidad de genéricos porque preservan todavía su patente. Y bueno, durante su desarrollo farmacéutico, lo que ocurre, ¿no? Las empresas farmacéuticas hacen inversiones muy fuertes para el desarrollo de estos medicamentos y por ese motivo muchas veces durante sus primeros años de utilización pues tienen costos muy altos. Sí, doctor, que justo eso es lo que le iba a comentar. Lamentablemente no hay manera de que estos laboratorios compartan la fórmula de esos medicamentos con el objetivo de que a un mayor número de laboratorios que los produzcan bajaría el costo. Y sí, hay esta cláusula que usted bien menciona de que por cierto tiempo se le concede al laboratorio que creó o inventó dicho fármaco, pues tener, digamos, la exclusiva o la patente, como se le conoce, con el objetivo de que recupere un poco la inversión que se ha hecho para el descubrimiento y estudio del medicamento, doctor. Sí, dependiendo de la legislación de los países, pero ese periodo de exclusividad de patente está entre los 10 y los 15 años. A partir de ese momento ya pueden venir los genéricos a aliviar un poco en cuanto a costos, que no siempre, pero de alguna manera puede ser una alternativa. Y también frecuentemente ocurre que por la complejidad de un fármaco, y estos fármacos tienen complejidades moleculares, etcétera, por sus mecanismos de acción y demás, también frecuentemente ocurre que otras casas farmacéuticas no se aventuran a su producción. Claro, lo entendemos tal cual. Y doctor, incluso hace algunas semanas hablábamos de este llamado, si no mal recuerdo, de la Organización Mundial de la Salud para que algunos laboratorios compartieran estas patentes y simplemente dijeron no, porque sí que tienen que recuperar pues todas estas inversiones que han hecho. Sí, algunas veces y esporádicamente los laboratorios sí comparten antes del tiempo que tienen de exclusividad. Ha habido en la historia algunos casos por necesidad inminente, o también lo que ha ocurrido, por ejemplo, ocurrió en fármacos utilizados para la hepatitis C, que las farmacéuticas desarrolladoras decidieron reducir importantemente los costos, sacrificar seguramente ganancias
para que más personas en el mundo pudieran tener acceso a estos antivirales de acción directa, así se conocen, y empezaron a hacer ventas a diferentes gobiernos en el mundo. Un ejemplo fue Egipto en su momento, que tenía un serio problema de número de pacientes con hepatitis C, y se abatieron costos pues a cambio de la venta masiva de estos medicamentos. Ese es un ejemplo muy patente de pues, un sentido colaborativo de la industria farmacéutica para poder aliviar un problema de salud pública. Ese ejemplo, si se pudiera replicar con fármacos que en su momento sean útiles para COVID-19, hombre, pues será muy bienvenido, y creo que la Organización Mundial de la Salud va a estar insistiendo en ese sentido, en la colaboración entre la industria farmacéutica, las universidades, los gobiernos, para que ese sentido de solidaridad prevalezca y se pueda acceder a estos fármacos a un costo accesible, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema, doctor. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes del tema de los medicamentos, que hoy por hoy es una de las principales preocupaciones en el mundo. Reiteramos, no hay un fármaco que hoy por hoy esté destinado exclusivamente para tratar a pacientes con COVID. Así que bueno, vamos a darle, por supuesto, seguimiento a este tema de los medicamentos hasta que o se encuentre ya la solución definitiva, doctor, o se siga echando mano pues de lo que hoy tenemos, ¿no? De fármacos para otras de reposicionamiento se llaman, ¿verdad? Así es. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con estas segundas, terceras, y hay quienes dicen ya hasta cuartas olas, brotes, rebrotes, olas pandémicas, doctor. Así es. Esto no se ha terminado. No se ha terminado, Belén, y lamentablemente sí estamos en una tercera ola a nivel mundial, y en el caso de algunos países, como es el caso de México, sí estamos en esa tercera ola preocupante, porque aunque advertimos podría no generar tanta letalidad, y enseguida comento los motivos, pero sí puede tener una diseminación más rápida por la prevalencia, por ejemplo, de la cepa delta de la que hemos hablado en los últimos programas, que sabemos que se transmite con mayor rapidez y se transmite 3 veces más eficientemente que la cepa original de Wuhan. Claro. Doctor, y en ese sentido, este tema nos remite o nos pone sobre la mesa de nueva cuenta recordar un poco esta terminología que aprendíamos y conocíamos al principio, cuando para el mundo en general era poco conocido este tema de los brotes, si era brote o era un rebrote, si es una ola o no se puede considerar ola, o es solamente el alargamiento de la primera ola, como ocurrió en el caso de México. Términos con los que nos empezamos a acostumbrar, doctor, pero que aún todavía cuesta trabajo identificar. Sí, Belén, algunos de estos términos son realmente coloquiales más que técnicos. Por ejemplo, cuando hablamos de una ola o de una oleada, pues son términos que se han adoptado más coloquialmente y por la población, válidos definitivamente porque pues están relacionados con la imagen que uno ve cuando en un gráfico a lo largo del tiempo identificas lo que ocurre día con día o semana a semana en el número nuevo de contagios. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, la página de la Universidad de Johns Hopkins, si revisas la página de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en México, o las páginas de los ministerios de salud de prácticamente todos los países, la correspondiente a los datos en salud o métrica en salud
de la Universidad de Washington, advertiremos hallazgos similares en cuanto a la imagen de ese gráfico. Y advertiremos que cuando hablamos del gráfico global, el que abarca a todo el mundo, pues estamos ante una tercera ola. La primera ola posiblemente ocurrió entre agosto y octubre del 2020. La segunda fue la más crítica en todo el mundo, entre diciembre y enero, diciembre del 20, enero 21. Y en estos momentos, lo que ha venido ocurriendo es que en las últimas 6 semanas se detuvo el descenso para volver a aparecer un incremento que podríamos decir todavía moderado, pero que notoriamente aparece como una nueva ola. Entonces, ese término de la ola o la oleada epidémica, insisto, no es estrictamente técnico, es coloquial, es muy popular, pero es muy válido porque a un simple flachazo de la curva, pues nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, México. México hace mes y medio estaba teniendo alrededor de 1,000 casos diarios nuevos en todo el país, y sin embargo hace un par de días prácticamente alcanza los 7,000 nuevos casos. Tenemos aproximadamente 4 semanas ya con un promedio de 4,500, 5,000 nuevos casos. Compáralo con los 1,000 de hace 2 meses, 2 meses y medio, y entonces es evidente que ahí hay una alerta. No hay por el momento visos de que esta nueva curva se aplane o empiece a disminuir. Por ese motivo, claro que estamos en una tercera ola ya plenamente identificada. ¿Por qué? Porque ya es tendencia. Y ese es otro término. Decimos que es tendencia, bueno, cuando han transcurrido varias semanas epidemiológicas y notoriamente cada una de estas semanas representa más casos porcentualmente con respecto a la semana anterior. Y si tú me preguntas, doctor, ¿y qué porcentaje de incremento entre semana y semana se debe identificar para decir que es tendencia epidemiológica o pandémica? No lo vamos a ver en ningún texto técnico. Es dependiendo de la enfermedad, dependiendo también de algo que se conoce como canales epidémicos o canales endémicos. Decía, depende también de la enfermedad, porque las enfermedades tienen sus conocidos como índices de reproducción o tasa de contagio, y estos números básicos de reproducción, número básico de reproducción, que es el número de personas que se infectan a partir de un caso índice, es diferente entre cada patógeno, y además en un determinado patógeno es diferente con las variantes o las cepas que se han detectado, como en el caso de COVID-19 y la cepa Delta, ¿no? Entonces, también no nos encontramos en un texto el específico incremento porcentual de semana epidemiológica a semana epidemiológica para decir esto es tendencia, pero esto más bien lo ves con la curva cuando claramente entre una y otra semana y ya a lo largo de por lo menos 6 semanas hay incremento diario. En el número de casos, doctor,
Pues interesante esta primera explicación porque es justo lo que está ocurriendo ahora en varios países, como usted bien lo ponía como ejemplo, México sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa muy breve, doctor, si me lo permite. Con todo gusto. Regresamos con mucha más información. Estamos de regreso ya en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y mire, le hablábamos también de estos fármacos que recomendó la Organización Mundial de la Salud para tratar a pacientes COVID, pero también se habla de la combinación de dos fármacos que bloquean la inflamación de COVID-19, reduce la hospitalización y por ende también la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, la combinación de dos fármacos que bloquean la inflamación reduce la hospitalización y la muerte por COVID-19 en comparación con algunas terapias estándar que se han aplicado en algunos centros hospitalarios en el mundo. Agregar medicamentos con corticoides bloquean una proteína inmunitaria llamada interleucina 6, lo que reduce el riesgo de muerte y la necesidad de asistencia respiratoria, explicó el organismo internacional. La recomendación se basó en 27 ensayos en los que participaron casi 11,000 personas. De acuerdo con los análisis de la OMS, el riesgo de morir dentro de los 28 días para los pacientes que reciben alguno de estos medicamentos es del 21%, en comparación con un riesgo asumido del 25% entre los que recibieron atención estándar. Además, el riesgo de progresar a la ventilación mecánica o la muerte fue del 26% para los que recibieron los medicamentos y los corticosteroides, en comparación con el 33% que recibieron la atención estándar. Según la OMS, esto significa que por cada 100 de esos pacientes, 7 más sobrevivirán sin ventilación mecánica. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud también pidió que se haga más para impulsar el acceso de estos medicamentos en los países de ingresos más bajos, que ahora enfrentan un aumento de casos de COVID-19 y variantes del virus, junto con suministros inadecuados de vacunas, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues hay más de medicamentos, doctor, que ya hemos hablado ampliamente en los últimos días. Regresando al tema que nos ocupa, doctor, le decía a usted en el corte que los pronósticos de estas curvas epidemiológicas, que también aprendimos y conocimos mucho de ellas, finalmente no hubo alguna que más o menos se acercara a lo que hoy estamos viviendo, doctor. No, definitivamente, Belén. Lamentablemente, en COVID-19, el descenso de la curva durante la primera ola generó mucha confianza o excesiva confianza en algunos países, que generó también la reapertura a actividades diversas, económicas, escolares y demás, esto alrededor de septiembre, octubre del año pasado, y muy pronto vimos que había que dar reversa a las decisiones tomadas. Por ejemplo, algunos países europeos muy rápidamente tuvieron que volver a confinamiento. Fue el caso, recordarás, de Francia, fue el caso de España, fue el caso de Inglaterra, y tuvieron que dar reversa porque a muy pocos días se incrementaron de nuevo sus casos y tuvieron lo que conocimos como rebrotes y que hicieron lenta la curva al descenso o el descenso de la curva epidémica, para posteriormente incluso llegar en el mes de diciembre a el incremento en el número de casos y la segunda ola pandémica. Ahí creo que se conjuntaron muchos factores. La de diciembre, que ha sido la ola más intensa, con un pico en enero 18, enero 19 a nivel mundial,
tuvo, entre otras cosas, número uno, el invierno, que en los países más afectados por la pandemia era el tiempo frío que hipotéticamente colabora con mayor o fácil replicación viral, hipotéticamente. Tuvo que ver también, número dos, con la aparición reciente de una cepa de mayor transmisión. Recordemos que la primera cepa o variante del virus que tuvo mucho impacto epidémico en el mundo fue la cepa británica, ahora conocida como alfa. ¿Qué tuvo de característica esta cepa alfa o variante alfa del coronavirus? Pues sencillamente que tenía un 50% de mayor transmisión comparada con la cepa original. Para ese tiempo muchos países habían tenido reapertura de actividades económicas, escolares, etcétera, y luego aparece una nueva cepa que muy rápidamente se disemina alrededor de 120 países en el mundo. En lugar de generar un número básico de reproducción de 2.5, estábamos ante una cepa que generaba un número básico de reproducción de prácticamente 5, es decir, el doble de lo relativo a la cepa original, y la conjunción de todos estos factores seguramente nos llevó a la segunda gran ola de COVID-19. Veíamos también en su momento a muchas personas habiendo relajado medidas disciplinarias contra COVID en todo el mundo. Y bueno, creo que el factor más relevante es que la vacunación en el mundo empezó hasta diciembre. Para que las personas que se empezaron a vacunar en diciembre tuvieran una inmunidad robusta asociada a la vacunación, tenían que haber transcurrido alrededor de 28 días, casi un mes, y eran muy pocos las personas que habían recibido el biológico. La primera vacuna aplicada fue en Reino Unido, seguramente lo recordarás. En diciembre, doctor. En diciembre, efectivamente, y creo que fue exactamente el 24 o 25 de diciembre. Bueno, 24 creo que fue en México o 25, entre 24 y 25 de diciembre. Y un poco antes. 1 o 2 días con antelación en Reino Unido, aunque recuerda que también los rusos dijeron que ellos habían empezado a vacunar antes, solo que no se había reportado. Algunas semanas o meses previos. Y no sabemos, China, quién sabe también cuándo empezó su vacunación. Su vacunación generalizada, ¿no? Exacto. Porque una cosa fueron los ensayos clínicos y otra ya la vacunación generalizada de la población. Bueno, todos esos fueron factores que contribuyeron a la segunda ola y al pico que nos ha puesto en crisis en el mundo, porque fue el tiempo en el que incluso los países desarrollados tenían problemas de ocupación hospitalaria, tenían serios problemas hasta para abasto de oxígeno, tenían serios problemas de camas con ventilador, etcétera. Y bueno, muchos países latinoamericanos vivimos una experiencia que no quisiéramos volver a vivir nunca. El caso de México, de hospitales saturados, de personas que no encontraban dónde hospitalizarse, de personas que no encontraban oxígeno en ningún lugar, porque veían la opción de atenderse en su casa si no encontraban un sitio de hospitalización, pero también cómo te atendías en casa si requerías oxígeno y no encontrabas oxígeno en ningún lugar. Bueno, esa historia la recordamos y la vimos en diversas imágenes. Por eso, hoy por hoy, bajo ninguna circunstancia bajar la guardia, Belén. Estamos en la antesala de una tercera ola o en el inicio de una tercera ola
mundial que si no aprendimos de las anteriores y ahora además teniendo de nuestro lado el que 2.000 millones de personas en el mundo ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, de alguna de las vacunas, lo que debemos considerar es que estas representan solo el 25% de la población y que por ende todavía debemos seguir utilizando las medidas de prevención. Doctor, me da justo pie para presentar la siguiente pieza informativa y tiene que ver con una app que lanza China para convencer a los escépticos de que las vacunas, por supuesto, que ayudan en medio de esta pandemia. Doctor, muchas gracias. Ese es un gran tema. Así es. Sí. ¿Le parece si lo abordamos en claro, siguientes con todo ocasiones? gusto. Muchas gracias, doctor. Encantado. Vamos entonces a esta pieza informativa. Un rap para convencer a los escépticos. Las autoridades chinas lanzaron el martes un video de hip hop promocionando la campaña de vacunación contra el coronavirus. La canción tiene un insistente estribillo que no da lugar a segundas interpretaciones. Vacúnate rápido. El video fue subido a las redes sociales por el Ministerio de Salud de la provincia de Sichuan y en las primeras horas ya ha multiplicado los me gusta. Según un recuento de la AFP, China ha administrado más de 420 millones de dosis a su población. A pesar de que la cifra puede parecer impresionante, la campaña de inmunización tardó en expandirse, frenada por una situación epidemiológica controlada y una falta de sentido de la urgencia por parte de la gente. A mediados de mayo, cerca del 30% de la población china había recibido una primera inyección de una vacuna con 2 dosis. Las autoridades intentan agilizar la campaña con el objetivo de tener vacunado al 40% de los habitantes para junio. Y para ello acuden a diversas estrategias, desde huevos gratis hasta cupones de descuentos, y ahora también a la música. Bueno, a ver si traducimos este rap y lo transmitimos también en México, que tanta falta nos hace también el convencimiento, sobre todo en los jóvenes. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado.